con el derrumbe, el desplome que siguió del edificio. Sí. Es cierto que se le había advertido a ellos que no habían condiciones suficientes para hacer una remodelación a ese edificio. Así es. Era previsible lo que pasó. Era previsible porque es un estándar. Siempre que hay un incendio de una estructura, siempre. A simple vista, el este de la República Dominicana es un paraíso tropical. Playas blancas, palmeras perfectas y una industria turística que mueve millones de dólares cada día. Pero tras la fachada de lujo, hay algo más oscuro. No es solo turismo. No son solo hoteles. Es un anillo. Un círculo cerrado de poder y dinero que se mueve por mar en lanchas rápidas. Muchos creen que Antonio Espaillat es un empresario más. Pero los archivos y testimonios confidenciales revelan otra cosa: no es un hombre, es un movimiento. Una red. Una fuerza empresarial construida por descendientes de inmigrantes libaneses, españoles e italianos que no solo dominan el turismo, sino mucho más. Tras el colapso del Jet Set Club, todo cambió drásticamente. A pesar de ser oficialmente catalogado como un accidente, en las sombras surgieron teorías intrigantes. ¿Fue un mensaje codificado? ¿Un ajuste de cuentas entre facciones poderosas? Lo más impactante no fue la caída del edificio, sino lo que sucedió a continuación. Jorge Luis Polanco, reconocido abogado y cercano al presidente Luis Abinader, conocido en Santiago como el abogado del diablo, decidió asumir la defensa del Jet Set. Las interrogantes quedan en el aire. ¿Por qué tomó este caso tan controversial? ¿Quién le encomendó la tarea? ¿A quién está realmente protegiendo Polanco con su intervención? Se rumorea que detrás del Jet Set se encuentran los Rainieri, quienes muchos consideran los verdaderos dueños del este y los guardianes del silencio. Esta situación se percibe como una traición directa hacia Eduardo Estrella, quien no forma parte de este juego y se mantiene al margen del círculo. En este episodio, se revelará la red de corrupción, el flujo de dinero, el pacto de silencio y la traición que podría cambiar el curso del poder político y empresarial en la República Dominicana. Hoy, vamos a desvelar el entramado. Vamos a ponerle nombre al horror. Esto no es una conspiración. Esto es República Dominicana. Antonio Espaillat no es un empresario. Antonio Espaillat es un movimiento empresarial. Y si la República Dominicana está en búsqueda de la verdad, tiene que investigar a un grupo empresarial que no simplemente se reduce a RCC Media. Señores, estamos hablando de un grupo empresarial que tiene conexiones con Luis Abinader, con libaneses, con USAID y sobre todo con el gobierno y el turismo, específicamente los Rainieri. Hasta que ustedes no entiendan que todo esto puede ser posible en República Dominicana, no habrá justicia con lo que pasó en el Jet Set. Hoy yo le traigo mucha información muy importante donde aparentemente Luis Abinader traicionó a Eduardo Estrella. Y esto va a traer muchos problemas. Y yo creo que en los próximos días vamos a ver cómo Eduardo Estrella va a renunciar según una fuente que tengo. En el día de hoy vamos a demostrarle que este abogado que Luis Abinader le pagó a Antonio Espaillat para que lo defienda, es un abogado que tiene estrecho vínculo con USAID, con el PRM y con muchos empresarios que han sido, escuchen esto bien, liberados de expedientes de corrupción en el caso de la Petca, el Medusa, el Calamar, y en esto no se queda fuera Jenny, porque este individuo era el jefe de Jenny, porque él era quien dirigía el movimiento de Luis Abinader de recuperar lo robado. Ellos eran quienes le trazaban la pauta a Jenny Berenice. Y vamos a revelar la verdad y nada más que la verdad. Señores, mira, vamos a ver esto. Nosotros hicimos una investigación muy profunda con respecto a Jorge Luis, quien es que va a defender en el caso de Jet Set Antonio Espaillat. Y vuelvo y lo repito, Antonio Espaillat no es un empresario. Antonio Espaillat es un movimiento empresarial. Y vamos a mostrarle algo. Vamos a hacer una cronología para que ustedes vean quién es este falsante que pertenece al PRM y a la logia empresarial de Luis Abinader. Miremos esto. Uno de los primeros indicios que nosotros tenemos de Jorge Luis Polanco es de 2013,
donde este individuo siempre ha sido un abogado al servicio del PRM, y vemos que para ese entonces, según esta información que recopilamos en Twitter de Eduardo Agramonte, Jorge Luis Polanco presentó pruebas de actos de corrupción del expresidente Leonel Fernández. Eso lo sitúa como un abogado del PRM, y le voy a demostrar por qué. Porque inmediatamente él llega, mire cómo saltamos, desde el 2013 saltamos al 2022, Jorge Luis anuncia lo siguiente: equipo de recuperación de patrimonio investiga corrupción de gestiones de Leonel Fernández. Amén de que él estaba al frente de este equipo de coordinación, no pudimos ver que él haya concluido esa investigación a Leonel Fernández, porque sabemos que Leonel Fernández fue aliado al PRM en el 2020. Pero vamos a seguir viendo. Esto es otro empresario que él deja fuera de la investigación. El abogado, miren esta información en Acento. Esto salió en Acento en 2018. Dice: el abogado Jorge Luis Polanco, de la defensa del ex senador Jesús Vázquez, que en el caso de Odebrecht denunció que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, puso en marcha un mecanismo para imponer el pleno en las altas cortes. Para que ustedes vean, este era el abogado de Chu Vázquez, una ficha muy importante del PRM. Lo que la cronología que le estoy mostrando va señalando a que el PRM está defendiendo a su sangre, a los suyos. Y vamos a ver cómo este abogado de Moreno, emplazan sala penal de la Suprema Corte por aplazan sala penal por casos de Leonel Fernández. Esto fue en el 2013, y este abogado era el abogado de Guillermo Moreno, y casualmente Guillermo Moreno ha sido el candidato a senador del PRM. Vamos a seguir mirando. Esto fue en 2013. Entonces, ¿qué vemos? En 2020, nosotros vimos el ya fallecido Orlando Jorge Mera, que salió en esta noticia, lean en pantalla. CDN 37 dice: PRM informa que contrató la firma de abogados de Jorge Luis Polanco para representar el partido ante las acciones en el PECA. Ya ustedes están viendo que eso es lo que yo quiero demostrarles a ustedes, que este señor es un abogado del PRM y es un abogado de Luis Abinader de confianza. Para que ustedes no vayan a entender que va a existir ningún hecho de justicia en este caso de Antonio Espaillat. Pero no solamente eso. Nosotros vimos que Jorge Luis Polanco, según Julio Curi, hermano de Justin Curi, el ex juez de la Suprema del Tribunal Constitucional, y Julio Curi tiene su propio aporte a la sociedad. Según Julio Curi, el abogado Jorge Luis Polanco es el abogado de Johnny Cabrera, dueño de Grupo Asinra. ¿Y quién es Grupo Asinra? El Grupo Asinra es el grupo que supuestamente pagó dinero al PLD en campaña, y que supuestamente y el Ministerio Público participó en actos de corrupción. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Nieves sobre este Grupo Asinra, que Jorge Luis Polanco era el abogado. Johanna Molina y al empresario Johnny Cabrera. Fueron allanados esas dos figuras ligadas y cercanas al exministro de Obras Públicas. Entonces, en ese entonces, Ricardo Nieves, en el 2021, como ustedes lo ven por aquí abajo, decía que Johnny Cabrera, presidente o dueño del Grupo Asinra, habría sido allanado. Pero lo sorprendente de todo esto es de que el propio Ministerio Público había dado declaraciones de las actividades del Grupo Asinra. Corresponde a los hechos y eventos, así como operaciones que vamos a revelar a continuación. Escuchen esto. De una cuenta de Grupo Asinra en el Banco de Reservas figura el cheque 00004 de fecha 13 de abril del 2016 por un monto de 20 millones de pesos a nombre de Rafael Méndez, cuyo concepto es contribución campaña política al PLD, candidato presidencial Danilo Medina Sánchez. Perdón, ese punto. Señora, como ustedes pueden escuchar, este empresario, Johnny Cabrera, está libre porque el encargado de perseguir y recuperar lo robado era nada más y nada menos que Jorge Luis Polanco, el coordinador. Y este empresario sigue con contratos millonarios de asfalto en el gobierno de Luis Abinader, porque nada más y nada menos tenemos el componente de Jorge Luis Polanco. ¿Y dónde está Jenny Berenice para todo eso? Porque quien estuvo dirigiendo la PECA, y ustedes ven cómo ahí lo declaran, era Jenny Berenice. Y el jefe de Jenny Berenice era Jorge Luis Polanco. Entonces, si ustedes están esperando que realmente pase algo, yo creo que ustedes no están entendiendo de qué se trata. Y tengo más información. Miren, él ha anunciado, vemos aquí en un comunicado que hizo el Jet Set,
Vemos como el Jet Set dice que hace un comunicado, pero el Jet Set dice que no se trata de Antonio Espaillat, sino que se trata de Inversiones EIL SRL. O sea, ellos hacen un comunicado diciéndole a Jenny Berenice, escuchen esta payasería. Jorge Luis Polanco, que es jefe de Jenny Berenice, ahora pasa a ser asesor jurídico, como ustedes lo ven aquí abajo, del Jet Set y Antonio Espaillat. Entonces, como ustedes ven, Jorge Luis Polanco va a garantizar que aquí no haya justicia. Y no solamente eso, que Jenny Berenice era una empleada, si se podría decir, porque el encargado, el coordinador de recuperar los robados era Jorge Luis Polanco, y las personas que debieron haber caído presos, que ustedes, yo no sé si ustedes escucharon, que había un grupo de presuntos empresarios que fueron liberados, que no fueron a juicio, que devolvieron una chilata y que el gobierno tenía que pagarle con obra. Esto se hizo en coordinación con Jorge Luis Polanco y Jenny Berenice, presuntamente. Entonces vamos a mostrarle más pruebas. Entonces, como este señor tiene un claro conflicto de interés, porque él es el abogado del Estado que persigue los robados, él ha anunciado que él le renuncia a Luis Abinader. Escuchen esto. Una información de último minuto acabadita de producirse. El abogado Jorge Luis Polanco presentó ante el presidente de la República, Luis Abinader, su renuncia como coordinador del equipo de recuperación del patrimonio público para asumir la defensa de los propietarios de la discoteca Jet Set. Si ustedes ven, cuando se dice este anuncio, dicen para asumir la defensa de los propietarios del Jet Set, porque por ahí se habla que los dueños del Jet Set son un grupo turístico que Luis Abinader defiende más a ese grupo turístico porque su familia viene de empresas turísticas, y se habla de que presuntamente los dueños del Jet Set son los Rainieri. Entonces él va a defender esos intereses. Por eso yo le decía en principio de este video que Antonio Espaillat no es un empresario, Antonio Espaillat es un movimiento empresarial. Y si se quiere llegar a la verdad de la justicia, ahí va a caer hasta el gobierno. Hasta Jenny Berenice va a caer ahí. O sea, nosotros le estamos poniendo el queso al ratón para que lo cuide, en pocas palabras. Pero ya que él renunció, a nosotros nos gustaría saber cuáles han sido los resultados de él renuncia, pero él no da un informe de cuáles han sido los resultados de qué fue lo que recuperó de los robados, con quiénes negoció. Porque se habla de que hay un grupo de empresarios, presuntamente Mimilo, presuntamente Crisótomo, Corripio, señores, Marisol Terán de Bonetti, que es un amigo panaful de Leonel de Luis Abinader. Todas esas personas lo liberaron, lo sacaron de esos expedientes. A todos. Entonces, vemos que la gran labor de este individuo ha sido liberar al empresario, cuidarle el pellejo al empresario. Y vamos a demostrar algo, miren. Vamos a ver esta información. Vamos a lo gordo, para que ustedes vean cómo, de qué que va, por qué que nosotros nos tienen embobados como unos niñitos. Miren esto, vamos a mostrar la información. Aquí dice que los abogados, esto salió en el 2024, que los abogados contratados por el Estado recuperaron 550 millones con acuerdos fuera de los tribunales. Entonces, de estos abogados, de esta parte, vamos a ver cómo ellos hicieron un acuerdo con este que se llama Serviamet Dominicana, que esta empresa la preside Marisol Terán de Bonetti. Vamos a ver si buscamos el nombre de Marisol Terán de Bonetti. Vamos a buscarlo por aquí. Marisol, vamos a verlo. Entonces vamos a ver, porque ahí, velo aquí. La empresa Serviamet Dominicana es presidida por Marisol Terán de Bonetti. Bonetti es un panaful de Luis Abinader, y esta señora fue denunciada por Somos Pueblo de que, según presuntamente esta señora, no fue ni a juicio, devolvió parte de supuesto dinero robado y el gobierno le pagó con obras del Estado. Para que tú veas qué negocio era que estaba haciendo Jorge Luis Polanco allí. Pero no solamente eso. Vamos a ver cómo de esos 550 millones que dice Diario Libre que ellos recuperaron, miren cuánto dice Diario Libre que le va a tocar a ellos de 550 millones. Dice Diario Libre en otra noticia, el jugoso honorario de los abogados contratados por el Estado para los casos de corrupción. Se habla de 585 millones. Señores, ¿cómo es posible que usted recupera 385 millones? Le toca a ellos. ¿Cómo es que usted recupera 550 y hay que darle 385 a los abogados? O sea, más del 70% de lo que se recuperaron se lo llevaron esos propios abogados. Pero, señor, esto es un escándalo. Y vamos a seguir porque tenemos mucha información. Nosotros vimos cuáles son las vinculaciones que tiene realmente Antonio Espaillat con los Rainieri y USAID. ¿Qué tiene que ver USAID con esto? Veamos cómo Salve the Children
el señor Fernando Rainieri, presidente de la institución, entregó su cargo a Antonio Espaillat. Ahí ustedes están viendo ya un vínculo que tiene Antonio Espaillat con los Rainieri, sin incluir que cada vez que se promociona la República Dominicana a nivel internacional con supuesto dinero del Estado, se promocionaba el jet set también. Entonces, vimos cómo Salve the Children, que es una fundación que recibía dinero de USAID, vamos a mostrarle la prueba. La prueba por aquí, vamos aquí. Aquí dice, realizamos una visita con los miembros de USAID en las comunidades de Asua y por esas áreas. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que Salve the Children admite, gracias a los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo de USAID, que esta era una institución que recibía fondos de Estados Unidos. Otra cosa que se me olvidó decirles, que Jorge Luis Polanco era abogado de Marino Zapete. A propósito de USAID, Jorge Luis Polanco, Marino Zapete, vayan haciendo su cero mata cero. Y vamos a concluir con esto. Jochi Gómez denunció que supuestamente Jorge Luis Polanco fue quien hizo el presunto atentado a los semáforos, porque para poder romper el contrato que se hizo con Transcorp Latam e Intran, habría que alegar supuestas deficiencias. Y lo que denunció Jochi Gómez, y Jochi Gómez no lo denunció así por así, Jochi Gómez lo denunció con fotos, míralo aquí, con fotos, y que presuntamente estaban espiando a Jorge Luis y a Morrison, y miran hasta las fotos que tienen de los momentos en que estaban saboteando los semáforos, aquel apagón que ustedes vieron que se dio en Santo Domingo. Miren la fotografía y todo esto, que supuestamente se estaba espiando a Jorge Luis Polanco. Señores, yo creo que si hay una definición de abogado del diablo, Jorge Luis Polanco es un abogado del diablo, y ese diablo es Luis Abinader. Y usted me perdona con la severidad que lo estoy diciendo, pero ese diablo es Luis Abinader. Porque tener un demonio así como abogado y ahora mandarlo a defender lo que tiene que ver con Antonio Espaillat y traicionar a Eduardo Estrella, yo creo que esto le va a salir caro. Yo creo que Eduardo Estrella va a renunciar dentro de poco. Porque honestamente le están haciendo una jugada muy sucia a Eduardo Estrella. Esto es más sucio de lo que ustedes se pueden imaginar. Señores, chupe usted y déjeme el cabo. Y siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido, leído, mostrado durante este video es alegadamente y supuestamente hasta que un real Ministerio Público Independiente investigue y un juez determine la veracidad de lo mismo. Pero eso no lo va a determinar Jenny Berenice, porque ella era una empleada, era subalterna de Jorge Luis Polanco. Señores, estoy viendo, ya para cerrar, estoy viendo que Alofoque se ha unido a la causa de exigir justicia a favor de Yeset. Yo lo veo eso bien. Grano a grano se llena el buche comiendo, dice más o menos así. Pero el asunto es que hay cosas incoherentes que yo veo en Alofoque. Nosotros lo aceptamos denunciando corrupción, pero no lo aceptamos para aspirar a ningún cargo público, ni para recibir publicidad del Estado, ni para ser político, ni nada de eso. Lo simplemente lo aceptamos de Alofoque es que él se haga eco de las noticias. Porque Alofoque dice que si ese caso de Yeset hubiese pasado en el edificio rojo, otras fueran las cosas. No, Alofoque. Porque cuando ocurrieron las desgracias, el vandalismo y los heridos, en el caso de la zona colonial, tú no fuiste preso. Y se habló mucho de que la familia Mejía te protegió. Y tú decías que Antonio Espaillat no le ha llevado ni botella de agua a los rescatistas. Tú no le llevaste ni botella de agua a todos los movimientos policiales que hubo que mover. Incluso la policía turística de esa área tuvo que trabajar, hacer un buen... Tú no le llevaste ni botella de agua ni reconociste a nadie. Yo creo que tú y Antonio Espaillat van a ser y han sido beneficiarios de la impunidad de República Dominicana. Sabemos que tú estás incursionando en la política. Yo me sé todo tu pedigrí. Yo lo único que puedo decir que yo espero que tu desesperación o tu inclusión en meterte en estos asuntos de denunciar cosas políticas, que yo lo veo bien, para mí eso es genial. Yo creo que necesitábamos a Santiago Matías en esto. Pero yo no quiero negarme que esto que tú estás haciendo es porque 3 de tus amigos han sido extraditados a Estados Unidos y hay un tema de financiamiento con tu proyecto. O sea, yo me quiero negar a eso. No quiero creer que tú andas atrás de publicidad del Estado, de contratos jugosos, pero vamos a estar muy atentos a lo que pase. Pero bienvenido, y yo me siento muy contento comenzar a ver
volver a ver a los foques porque está hablando de cosas que le importan a la sociedad dominicana. Señores, chupe usted y déjeme el cabo. El organismo del gobierno más activo que tenemos es el de JI. Y yo, por presidente, ¿y qué organismo es ese? Y yo, por presidente, ¿y qué organismo es ese? Y yo, por presidente, ¿y qué organismo es ese? Departamento de Habladores Institucionales.